Muy buenos días, Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues aquí estamos, gracias a Dios, para compartir nuevamente su palabra en esta semana. Así que vamos a empezar para pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría, ese conocimiento, pero también agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros, no solo el día de hoy, sino siempre. Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por permitirnos nuevamente estar escuchando tu palabra, en mi caso predicando. Muchas gracias por ayudarnos en todo lo que necesitamos. Te pido en este día que me ayudes a predicar de la mejor manera y quien escuche la palabra la lleve a la práctica, no se quede simplemente en los oídos, como te pido siempre, Padre, que nos ayudes a entender, a tener ese conocimiento, que tu palabra nos acerque a ti y que sigamos adelante perseverando en tus caminos, en los caminos correctos, en los caminos verdaderos. Te ruego que siempre pongas en nuestro corazón esa palabra, esas escrituras, lo que has dejado para nosotros y que lo llevemos como tú lo estás solicitando, de manera cabal, al pie de la letra, que sigamos siempre apegados a ti y que no seamos como el mundo. Si estamos en el mundo, que no seamos parte de él. Ayúdanos a tener esa madurez espiritual y ese conocimiento de las cosas. Muchas gracias por todo, porque siempre estás con nosotros y nos ayudas todos los días y en todo momento. Gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Lucas capítulo 18 y empezamos desde el versículo 1. Aquí la importancia de Cristo, que no solo fue pues el sacrificio, que es realmente el acto que vino a realizar a esta tierra, pero también dejó muchos conocimientos que podemos aplicar, conocimientos prácticos y teóricos refiriéndonos a su palabra, en el sentido que, por ejemplo, en la parte práctica, dio pues las pautas para vivir mejor o para estar más cerca de Dios. Incluso hasta previno a varios de ellos ante una invasión que posteriormente sucedió. Y bueno, eso lo veremos más adelante. Y en la parte teórica, bueno, quién es Él, su naturaleza, pues el papel que Dios nos está poniendo a realizar. Y bueno, pues son muchos ejemplos. Pero vamos a ver algunos de estos versículos importantes con situaciones que debemos tomar en cuenta para nuestro día a día. El primero hace referencia a la parte de la oración y dice en el versículo 1 de Lucas 18. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ojo, aquí nos está dando ya primeramente la pauta. Orar siempre y no desmayar. Y lo repito como otras veces lo he dicho. No significa orar con ganas. Hay veces que las circunstancias dañinas de nuestro entorno nos van a quitar las ganas de hacer las cosas, pero no por eso tenemos que dejarlas de hacer. Una cosa es orar con muy pocas energías, con las fuerzas que nos queden, pero la otra es pues orar todo el tiempo. No está hablando
necesariamente con una intensidad, y obviamente lo mejor es orar con gozo, es orar con agradecimiento, es orar con fe. Pero si nosotros estamos por alguna situación mal, pues se trata de orar constantemente en la cuestión de repeticiones. Y no me refiero a repetir palabras, me refiero a estar constantemente dedicando ese tiempo, como dice posteriormente que vamos a leer, de día y de noche la palabra de Dios. Entonces, repito, no se trata de orar siempre con ganas y ánimo y gozo, que es lo más ideal, sino se trata de estar orando en todo momento. Y muchas personas piensan que, por ejemplo, orar es repetir palabras. Y ya hemos visto que no es la manera correcta. Orar tiene que salir del corazón, pero también tiene que salir de acuerdo a lo que es la palabra de Dios y apegarnos a su voluntad. No podemos orar porque le pase algo malo a alguien, porque en primera no estamos apegándonos a la palabra de Dios cuando dice que hay que amar a los enemigos. Bueno, si estamos pidiendo que le pase algo malo a alguien. En segunda, no tenemos pues que estar repitiendo porque no es de nuestro corazón. Esas repeticiones las podemos hacer por inercia, porque así nos las enseñaron, porque tenemos pues esa programación y pensamos que mientras más lo hagamos, más Dios nos va a escuchar. Pero hay que recordar que Dios está siempre en conciencia de lo que hay en el corazón. Si no puedes orar con tus palabras, si no puedes mencionar una oración, si estás, por ejemplo, en una biblioteca, pero quieres orar, tenemos la mente, la instancia que Dios nos ha dado y que solo Él conoce, es una parte muy íntima. Dios conoce los pensamientos y en este caso podemos ayudarnos de ese recurso para hablar directamente con Dios. Obviamente, pues si nosotros estamos orando con nuestro pensamiento, tenemos que evitar todo tipo de distractores para mantenernos así. Podemos orar de esa manera mientras trabajamos, podemos orar de esa manera si no podemos hacer ruido. Incluso imagínense, en el tiempo en el que haya persecución para los hijos de Dios y que ya no se pueda ni orar porque todos se van a dar cuenta, tenemos la instancia de la mente donde pues estamos completamente seguros que Dios sabe lo que vamos a decir a través de esta oración. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. Hay denominaciones que dicen que la oración tiene que ser fuerte porque Dios no nos escucha, que hay que gritar, que hay que orar, que hay que alzar la voz, pero estamos subestimando a Dios. Estamos pensando que Él tiene que escucharnos con voz audible para pues llegar a atendernos, por ejemplo. Y otra cosa muy importante de la oración, no se trata solamente de pedir. Tienes que agradecer, tienes que pedir perdón por lo malo que hayas hecho en el día o en el momento, lo que sea. Tienes que alabar a Dios a través de la oración. Y bueno, ya que cumpliste todas estas cuestiones, ahora sí, vamos a solicitar algo de la manera pertinente y de acuerdo a su voluntad. No es dame esto porque yo lo quiero, no es dame esto porque sí, es si tú quieres darme esto, yo te lo pido. Y si no me lo quieres dar y tú quieres enseñarme por qué no me lo has dado, también te lo pido. Si no quieres enseñarme, no te voy a reclamar, porque tú eres Dios y yo soy un simple humano. Entonces, son esas pautas que tenemos que retomar en la oración, porque si no, pues podemos orar de una manera incorrecta. Número 2. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre.
Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y el que no quiso por el... Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni respeto tengo a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta y le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor dijo: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y bueno, esto de hallará fe en la tierra es más bien una pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? Aquí tenemos varias pautas que debemos de analizar de esta historia. Está hablando de una mujer que le está pidiendo constantemente algo a un juez. Y el juez, que no tiene a Dios en su corazón, ni le importa nada de esto, ni estar bien con los hombres, pues dijo: voy a conceder la petición que tiene porque ya me cansó, para que no me esté molestando. Y entonces no necesariamente tenemos que pensar así con Dios. No tenemos que pensar: voy a pedirle muchas veces esto para que pues ya no sienta que lo estoy molestando y me lo dé. No se trata de eso. Dios tiene tanta paciencia, y un ejemplo de eso es todo lo que vemos en la tierra, todo lo que hace la gente. Tenemos guerras, pleitos, traiciones, riñas, tenemos muchos problemas, y Dios sigue siendo paciente. Si por Él fuera, muchas cosas pues serían distintas, pero es misericordioso. Entonces, aquí tiene una cuestión. Número 2, escogidos. Está hablando de que si un escogido está constantemente solicitando algo a Dios, Dios tiene pues ese carácter de considerar esa petición. Y hay que recordar que si a mi escogido no le hace bien algo, entonces no se lo voy a dar. Es como, por ejemplo, si un hijo pidiera, ¿qué será? Un arco y unas flechas profesionales. Si yo sé, por ejemplo, que mi hijo puede llegar a ser maldoso, entonces pues no se los voy a dar. Y es lo mismo aquí. Dios sabe lo que necesitas en realidad. Dios sabe si algo que estás pidiendo va a ser para un buen uso o para un mal uso. Entonces, repito, por eso hay peticiones que Dios no concede. Hay otras que hay que estar reforzando constantemente, porque Dios está probando nuestra fe. ¿Qué tanto estamos solicitando algo y con qué fe lo estamos haciendo? Y otra cosa, como repito, no hay que encasillarse en preguntarse: ¿somos hijos de Dios o no lo somos? Lo mejor es pues hacer las cosas buscando que Dios nos dé esa misericordia para hacerlo. Es decir, a lo mejor, como lo he dicho anteriormente, los cristianos falsos, o los que pues no están bien entrenados en la parte de la Biblia, piensan que ser cristiano, ser hijo de Dios es como la élite, como que miran a los demás hacia abajo, los menosprecian, se sienten reyes, príncipes, etcétera. Hay casos, por ejemplo, una mujer que conocí que decía que no quería trabajar porque las princesas de Dios no trabajan. Y bueno, esas cosas. Obviamente sabemos que es antibíblico, y dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma. Pero bueno, un verdadero hijo de Dios no tiene esa altanería de sentirse hijo de Dios. Al contrario, si alguien no es hijo de Dios, alguien que sí lo es, está buscando que otras personas lo sean. O sea, compartir la palabra, predicar.
Si alguien fallece y no le predicamos, nos sentimos mal. No mal porque murió, sino porque no conoció a Dios y posiblemente esté en el infierno incluso por eso. O sea, nosotros, hijos de Dios, buscamos que los demás también lo sean, que sean llenos del Espíritu Santo, compartirlo. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con esa forma de concebir las cosas, porque si alguien se siente más que los demás, posiblemente no sea un hijo de Dios, si es esta la situación que presume tener. Pero bueno, entonces se trata de insistir, se trata de tener fe, de que Dios de la mejor manera hará eso si es que nos va a hacer bien y que le va a dar gloria y honra a Él también. Y bueno, pues debemos de ser persistentes en ese sentido. Ahora, en cuestión de la oración, ¿qué pasa si yo empiezo a orar por lo mismo siempre, que si ya empiezo a repetir las cosas, si no tengo una, pues una petición de mi corazón o un agradecimiento que darle a Dios de corazón? El pastor Juan Manuel Vaz acertadamente da una alternativa para estas situaciones donde uno se encasilla en su oración y empieza a ser rutinaria. Pero bueno, dice que, por ejemplo, hay que irse a los salmos, leer uno de ellos y empezar a generar una oración. Con esto, darnos una idea de lo que podría requerirse. Y bueno, vamos, por ejemplo, voy a buscar en Salmos, el Salmo 15. Salmos capítulo 15. Vamos a ver cómo se podría derivar una oración de un salmo. Versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdades en su corazón. Y ahí podemos derivar. Señor, te pido que me ayudes a ser una persona íntegra, una persona que haga tu justicia, una persona que sea ejemplo de lo que tú estás buscando, que sea como Cristo. Ayúdame a ser imitador de Cristo de acuerdo a tu palabra para bien. Y entonces nos estamos derivando de la palabra de Dios para hacer nuestra oración. Y si nos vamos, por ejemplo, versículo 3, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Bueno, vamos por partes a lo mejor. Ayúdame, Padre, a no calumniar con mi lengua, a no decir palabras mentirosas, injustas, a refrenarla si es hacer daño a los demás. No solo mi lengua, sino lo que yo escribo, sino lo que pienso, lo que viene de mí. Ayúdame, como en el segundo caso, a no hacer daño al prójimo. Si lo he hecho, perdóname. Y te pido, te ruego que me ayudes a saber y a tener en cuenta todos los males que he podido hacer y que me han pasado desapercibidos. Revela mis pecados ocultos. Entonces ya derivamos a varios aspectos más. Ahora en el número 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Señor, ayúdame a tener ese temor, esa reverencia que tú mereces. Ayúdame a hacer las cosas por amor a ti, pero también tener ese temor que estás también colocando en tus hijos para evitar hacer daño a los demás. Número 5. Quien no dio su dinero a usura ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Dios, ayúdame a no resbalar jamás,
Ayúdame a no dar mi dinero para malas obras, ni ser parte de sobornos, ni de chantajes, ni de amenazas, ni de burlas, ni de humillaciones. Ayúdame a no formar parte de ninguna de esas situaciones. También ayúdame a no causar daño, empezando por los inocentes, porque hay gente inocente que directa o indirectamente le he hecho daño. Y bueno, pues si hay alguna persona culpable que me haya hecho mal, ayúdame a no vengarme, ayúdame a elaborar esta situación y a perdonar a la persona. Entonces ya tenemos un ejemplo de cómo se puede estar orando en caso de que no tengamos una definición de lo que necesitamos en ese día, o que no tengamos palabras, pero estamos orando constantemente. Y aquí no solo oramos por nosotros, oramos por esas personas que les podemos causar daño de diferentes maneras, para que nos refrene del mal que podamos hacer en diferentes cuestiones, para no ser vengativos. Toda esta oración comprendió varias cosas, no solo a uno, sino a los demás, y hay que recordar que Cristo dice que hay que amar al prójimo como se ama a uno mismo. Pero bueno, vamos a seguir en Lucas 18, 9, el versículo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Humillar. La palabra humillar tiene que ver con humildad. No necesariamente tiene que ver con dejarnos pisotear. Y si la Biblia lo considera necesario, hay veces que hay que dejar pasar pues el agravio para salir adelante. Bueno, esto es muy importante. El fariseo de esta historia, él sentía que había hecho las cosas bien, que es una buena persona, que pues así como va, que va bien que le siga. Y el publicano, que son los pues cobradores de impuestos, los judíos que cobraban impuestos para los griegos. El publicano pues se sintió pecador, se sintió que pues estaba mal, que no merecía ni alzar los ojos hacia arriba donde pues nosotros consideramos Dios que está, porque Dios está en todas partes, obviamente. Entonces este segundo salió justificado y el primero pues realmente no pasó nada, porque él se creía que era bueno y que todo lo que hacía estaba bien, pero no veía esa soberbia cuando se hacía la comparación con él, con el publicano. Entonces no todo estaba bien en su vida. Pero cuando nosotros llegamos arrepintiéndonos, viendo pues que no somos buenas personas, porque un poco de maldad nos puede corromper en general, pero intentar hacer la palabra de Dios, llevarla a la práctica, bueno, pues ya es diferente, y con arrepentimiento también. Entonces, dice, esa es la segunda enseñanza. La primera es la oración, y la segunda, pues que por nosotros no podemos ser considerados buenos como tal.
y que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. 15. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Está hablando de dejar, pues, un niño cuando entra en el mundo, cuando nace, es decir, empieza a crecer y aprender, empieza a generar tal malicia. Pero en lo que pasa eso, pues los niños tienen en su corazón esa paz y esa tranquilidad de que no conocen la situación de una maldad, puede ser. Ellos no conocen como tal la maldad ni lo que es repercusión. Sí pueden tener errores que causen daño, pero no lo hacen como los adultos o adolescentes a propósito, para dañar. Entonces, pues en lo que esa malicia no está en el corazón, si un niño, por ejemplo, tiene la desgracia de fallecer, tenemos pues por seguro que Dios está ahí con esa persona. Si ya vemos que el niño empieza a hacer maldades o a aprovecharse o a causar daño a propósito, pues quiere decir que tenemos que apresurar el paso para que conozca a Dios y Dios, a través de Cristo, que también es Dios, lo justifique. O sea, lo tome como justo aunque no lo sea. Y bueno, esa es la tercera, los niños. Hay que recibir el reino como los niños, en el sentido de dejar esa maldad o que Dios sea quien pague por esos pecados. O sea, hay que recordar que el sacrificio de Dios es para quien está siguiendo a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, solo a ellos justifica, pero hay que esforzarnos para estar de ese lado también, porque uno nunca sabe, a menos que tenga ya bien definido lo que dice la palabra, nunca sabe las características como tal de si ya está de ese lado o si sigue del que ha estado siempre, o sea, ser hijo de Dios o hijo del diablo. Por eso hay que esforzarnos, no hay que quedarnos con que ya no soy hijo de Dios, ya ni modo, no, se trata de buscarlo día con día, empezando con la oración. 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Aquí muy importante, Dios está diciendo o diciéndole al joven que por qué lo llama bueno, que solo hay una persona buena, o sea, Dios. No está diciendo yo no soy bueno, porque Él es Dios, pero está preguntando ¿y por qué me llamas bueno? O sea, ya sé que yo soy bueno, dice Dios, pero ¿tú por qué me lo estás diciendo? Y bueno, esto quiere decir, como una alabanza lo señala, que solo Dios es bueno, solo Dios tiene esa sabiduría para bien, ese conocimiento que nos guía a la verdad. Solo Dios salva, solo Dios justifica, solo Dios protege y bendice de una manera para bien, solo Dios castiga para bien. Y bueno, pues Él es el único bueno. Nosotros no podemos ser buenos del todo. Por más que intentemos no pecar, siempre un pequeño pensamiento, una palabra, una acción, pues nos hace darnos cuenta que no somos pues de ese lado, que somos personas malas. Pero está bien, Dios lo hace para que nunca nos despeguemos de Él, para que tengamos la conciencia del publicano. Dios
yo no soy bueno, pero tú sí. Ayúdame, enséñame, corrígeme. Que los muy valientes piden corrección en sus oraciones. Eso es muy valiente porque no sabes de dónde venga, si viene de Dios, pero no sabes cómo y cuándo va a ser. Entonces, pues hay que irnos con esa idea que tenemos un cuerpo corruptible, un cuerpo chismoso, un cuerpo que habla mentiras, tenemos un cuerpo que pues le gusta juzgar, criticar, etcétera. Pero tenemos también la palabra de Dios que nos enseña cómo ir acercándonos a Él para que todo eso vaya reduciéndose a la menor pues, medida. Y bueno, pues sí, tenemos mucha tendencia al pecado, pero como lo he dicho antes, los hijos de Dios tratan de evitarlo. Sí se equivocan y todo, pero tratan de evitarlo y no lo hacen a propósito como los que no son sus hijos. Es por eso que Dios ha creado esta forma pues de estar tendenciosos al pecado, porque si nosotros pudiéramos por nuestras propias fuerzas y tuviéramos pues esas capacidades de hacer bien todo, se nos olvidaría Dios. Hay que recordar que por más buenas obras que hagamos, eso no salva, sino la fe en Cristo, que nos lleva al Padre, por medio del Espíritu Santo, como lo habíamos dicho hace algunas semanas. Entonces hay que tenerlo en mente, eso es muy importante. Y pues vamos a orar para que todo esto quede en nuestro corazón, que sepamos que no somos suficiente y que Dios es quien salva, quien bendice, quien justifica. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Muchas gracias por ayudarnos a entender, a expresarnos, a trabajar correctamente con lo que nos enseñas. Te ruego que nos enseñes a vivir tu palabra, que nos ayudes a pues sentirnos como debe ser, que no somos suficientes por nosotros mismos ni por nuestras propias fuerzas, sino todo contigo. Las fuerzas nos las das tú, la sabiduría, el conocimiento, el carácter. Tú nos das la paciencia, todas las virtudes y pues ayúdanos a saber que sin ti no podemos, que solo es contigo, tú eres el camino, el único, no hay otro. Te pido que bendigas la salud de las personas, la salud de todas las personas que se encuentren allá afuera. Bendícela, ayúdales a estar bien, que sepan que eres tú, que te busquen. Te pido que bendigas los trabajos de las personas. Si hay alguien que no tiene trabajo, ayúdale a encontrar, que hagas los ambientes de trabajo estables, que sean mejores, que seamos, pues, que respondamos bien a las autoridades y que no seamos rebeldes ante ellas, aunque nos hagan daño, sigamos persistiendo en esa obediencia siempre y cuando sea dentro de lo bíblico, de lo que has establecido. Ayúdanos a comprender esa voluntad y esos tiempos tuyos, si tú quieres. Si algo no pasa o se tarda, ayúdanos, si tú quieres, a saber por qué es así. Te pido que cuides a todas las personas que están fuera, que están lejos, que lleguen con bien a sus casas, a todas las personas que están en pruebas difíciles. Te pido que las cuides, que les libres de todo mal, en los caminos, en casa, líbrales de todo tipo de males ocasionados por quien sea.
Te pido que bendigas la parte económica también, para que sepamos ahorrar y gastar solo en lo que necesitamos. Y sigue trabajando en las personas que te buscan, para que cuando tú lo digas y si tú quieres, estén con el Espíritu Santo en su corazón y sean tus hijos, que tengan paciencia pero perseverancia también. Muchas gracias por todo. Bendito Padre, gracias siempre por todos tus milagros y maravillas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde. Si Él quiere, nos vemos la próxima semana para compartir nuevamente su palabra. Hasta luego.